Es un gusto saludar a la magíster Adriana Crola, docente, por supuesto que especializada en temas de inmigración, con la posibilidad de conocer a través de ella mucho de lo que ha estado investigando a través de distintas publicaciones y a lo largo de los años en cuanto tiene que ver a la inmigración y a lo que ha significado para la región, para el desarrollo, incluso como punto de partida para la nación argentina en materia de desarrollo, de crecimiento y de puesta en valor de varios aspectos de la institucionalidad y la organización. Así que gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, Analí. Muy bien, acá Bueno, la estamos. convocamos porque usted mañana se va a hacer presente en el aula magna de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Ciencias Agrarias con un título que nos desafiaba cuando lo conocíamos. Lo voy a leer, permítame. Castellanos, Sí, Beck, cómo no. Denner, Gori, Pedroni, los arcontes de la inmigración gringa. Y decía, nos desafiaba porque, bueno, podríamos adjudicarle al menos dos interpretaciones a la palabra arcontes. Me gustaría que usted sea quien nos, por lo menos, saque de esa duda y ponga un poco en escenario por qué ha elegido jugar con estos nombres y con esta definición. Bueno, con esos nombres justamente porque pienso que se genera una línea que parte de castellano, que va a ser, como ustedes saben, y por supuesto siendo esperancinos, el padre de la colonización, ¿no? El primer empresario que va a responder a esta apertura, ¿no? Del gobierno nacional, reciente constitución en ese momento, después de la promulgación de la Constitución en 1853, y que va a iniciar entonces esta política inmigratoria que va a ser de la provincia de Santa Fe una provincia pionera. Pero bueno, como en nuestras investigaciones, no soy historiadora, soy del área de las letras, entonces los que somos del área de las letras nos gusta jugar con las palabras, darle a las palabras ir primero a buscar sentidos etimológicos y después darle a las palabras el vuelo metafórico, que haga que esas palabras también brillen, ¿no? Con otros significados o con significados que no se usan habitualmente. Y entonces me pareció interesante porque en el último CAID, que estamos en estos momentos cerrando, hemos culminado con un trabajo que fue progresivamente siempre investigando la inmigración gringa, en un primer momento fuertemente la italiana y después, por supuesto, la francófona, llegar al concepto de archivo. ¿Por qué? Porque a lo largo de todos estos largos años de investigación, lo que fui viendo es que realmente la investigación sobre la inmigración en nuestra zona, en nuestra provincia y yo diría también en Argentina, tiene muchísimas áreas de vacancia, tiene muchísimos espacios que se han invisibilizado. Y si pensamos en Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe, por ejemplo, son muy pocos quienes se ocupan de investigar la historia de la inmigración. Entonces, cuando empezamos a investigar, en mi caso yo empecé a investigar desde la literatura, pero me fui teniendo que probar con la historia porque, bueno, era necesario ir a las fuentes, era necesario, y además me iban ocurriendo, ¿no es cierto?, esos hallazgos de fuentes tan importantes que son las que me permiten generar esta secuencia de personalidades que participaron con distintos grados, ¿no es cierto?, de responsabilidad en lo que es el fenómeno de la gesta inmigratoria, esa gesta, ¿no es cierto?, que cantaron los poetas, pero que al mismo tiempo, para poder estudiarla, se hace necesario, como les digo, ir a las fuentes, ir a los documentos, y por suerte existen estos arcontes, o sea, estos personajes que de acuerdo al mundo griego, ¿no es cierto?, eran los que custodiaban el saber y que vivían en esos espacios que se llamaban archeion, que es el origen de la palabra archivo, y que son los que, custodiando el saber y custodiando los documentos, las fuentes, los objetos, las cosas
que preservan la memoria del pasado, también sirven a las generaciones que vienen después a poder contar mejor la historia con datos más fehacientes, ¿no? Por eso es De ese que, arcón, bueno, mañana, Adriana, sí, perdón, sí, perdón, sí, sí, de ese arcón, así como decime. toma a aquellos actores que han tenido que ver con la organización política, elige dos referentes culturales que Esperanza los ha tenido y de esta talla. ¿Cómo se ensamblan estas dos situaciones en el ambiente inmigratorio y por qué es propicio compararlos, cotejarlos, tenerlos en esta simbiosis que usted hace? Es que en realidad, como dije, es una serie que además se va dando en el tiempo. Por supuesto, Castellano es el fundador, pero Castellano no hubiera podido fundar Esperanza si no hubiera encontrado, cuando él va a Europa a buscar las empresas inmigratorias que lo van a ayudar a buscar las familias y a generar los contratos, ¿no es cierto?, de las primeras 200 familias que van a llegar a Esperanza, si no se hubiera encontrado, por ejemplo, con la empresa inmigratoria de Beck Herzog, que va a ser una de las más importantes, ¿no?, en la generación de esos contratos. Pero a su vez Beck no se quedó en Suiza, no se quedó en Europa eh, firmando contratos, sino que él mismo decidió venir a hacer su propia patriada, ¿no? Y colonizadora, a pedirle tierras y a generar un contrato con el gobierno provincial y a tomarse el trabajo de estar 5 años montando la colonia que él funda, que es San Carlos. Por supuesto, Quebec es uno de los tantos invisibles en esta historia de inmigración por el papel importantísimo que le cupo en esto que yo estoy contando, pero también en la historia de la inmigración a nivel nacional. Él cuando vuelve a Suiza, Mitre, con quien se había encontrado en Santa Fe, cuando Mitre pasa después de la abortada batalla de Pavón, van a terminar siendo muy amigos, creo que porque compartían también una matriz masónica, y eso no lo tengo todavía fehacientemente comprobado, pero creo que tiene que haber habido algo de ese estilo. Y cuando vuelve a Suiza, Mitre, ya siendo presidente, lo va a nombrar cónsul argentino en Suiza. Él va a ser durante 20 años el que va a promover la venida de familias, sobre todo de Suiza, pero también del norte de Italia, etcétera, promoviendo la inmigración a la Argentina. Yo tuve la suerte de haber podido trabajar con gente que me fue iluminando en ese sentido, haber podido encontrar la traducción del libro de Beck, La República Argentina, que había hecho hacer Gastón Gori a su suegra de origen francés, una traducción que se había traspapelado y que tuve la suerte de encontrar, y gracias a esa ¿Dónde? versión traducida. ¿Cómo? ¿Dónde la ¿A encontró? dónde ¿Dónde la la encontré? localizó? En manos de un amigo. En tantas veces que yo menciono, voy comentando, resultó que esa versión que había sido no digitalizada, pasada a máquina, taquigrafiada, a pedido de Gastón, a una profesora de francés, Gastón se la había dejado en manos a un amigo mío, al historiador Julio del Barco, y él muy cándidamente me dice, yo tengo esa versión. Bueno, gracias a eso, gracias al apoyo de quien era en ese momento la vicegobernadora Vichy Tesio, y él, quien era en aquel momento el intendente de San Carlos, pudimos, el doctor Príncipe, pudimos hacer la publicación de la versión controlada, ¿es cierto?, cotejando con el original, que se puede bajar por internet, una versión controlada de ese texto, y al mismo tiempo, que siempre las ediciones están hechas en la Universidad del Litoral, y al mismo tiempo hacer yo un estudio preliminar que me permitió avanzar en conocimientos sobre el matrimonio Beck-Bernard, de cosas que durante décadas no se habían revisado, desde el año 35, que fue la traducción de la novela, el libro de Lina Beck sobre el río Paraná, por Julio Busaniche, y que no había sido para nada revisado. Entonces todo lo que se había firmado en aquel momento
siempre se había tomado como la única verdad. Bueno, eso también me llevó a, que ya fue el objeto original de mi interés, la figura de Lina Beck, a seguir buscando. Pude encontrar el descendiente de la hija. Ellos tuvieron dos hijas aquí, cosa que Busaniche no afirma, no sabe, no reconoce. Y bueno, de esa última hija existen descendientes, y gracias al contacto con ese descendiente y a dinero que envió, que entró a la universidad y se armó un programa de estudios de migraciones, pudimos publicar después la traducción de las novelas de Lina, que estaban inéditas en español. Pero bueno, lo más importante con respecto a lo que voy a decir mañana es que Beck se entrama entonces otra vez con Esperanza, porque los papeles de Beck mientras montaba San Carlos va a ir escribiendo una cantidad enorme de textos, por supuesto que en francés y alemán, que eran las lenguas que él manejaba, y esos papeles, cuando él se vuelve a Suiza, quedan en manos de un colaborador en los procesos, ¿no es cierto?, del montaje de San Carlos, y ese colaborador que va a mantener en su propiedad los papeles de Beck es Santiago Denner, que es el fundador de una importante familia de Esperanza. ¿Cómo se entrama entonces con Gastón Gori? Sí, lo veo Gastón clarísimo. Gori, Gastón entonces, cuando empieza a querer investigar sobre la inmigración para poder escribir una novela sobre la inmigración, él mismo me dice en una entrevista que yo le hice en el año 2000, que de la familia de su primera esposa, que era Denner, le comentaron que había unos papeles viejos en alemán que lo estaban por tirar, y bueno, le preguntaron si él quería hacer algo con eso, y se dio cuenta de que eran los papeles de Beck, que él empieza a hacer traducir a su suegro Denner, y que son los que van a dar las fuentes para la gran cantidad de libros que Gori va a escribir sobre la inmigración, las familias fundadoras de San Carlos, sobre Esperanza, sobre Humboldt, bueno, sobre tantos textos que a mí, pero a todos los que le interesen, nos van a permitir tener de primera mano el conocimiento de cómo fue ese fenómeno fundador. Y luego Pedroni, por supuesto, porque quiero terminar con la literatura, pero además porque también Pedroni, junto con Mario Vecchioli y Carlos Carlino, son los tres poetas que van a dar origen a eso que yo llamo el canto épico de la gringuidad, ¿no? Entonces, la literatura también es un arconte en la medida en que la literatura también es un archivo que conserva mucha información. Pensemos en lo que es el libro de Pedroni, ¿no es cierto?, los poemas sobre la invasión gringa, donde él va dejando memoria de muchos de esos personajes, de esas familias fundadoras de Esperanza, que si Pedroni no les hubiera dado letra, no les hubiera dado carnadura a través de su poesía, hoy en día serían injustos, olvidados de la historia. Adriana, y por lo que escucho, si usted no estuviese hablando quizás de las vacancias que ha tenido la historia y las deudas, que a lo mejor podemos citarlas así, en relación a la investigación vinculada a la gesta inmigratoria, estaríamos perdiendo buena parte de lo que significa este legado histórico. Abrazamos, celebramos, la felicitamos por esta importante tarea que evidentemente va a ser dispuesta para todos aquellos que quieran acompañar mañana a partir de la hora 18:30, tengo entendido. Sí, creo que sí. Es Elina Zimmerman quien me ha convocado para celebrar justamente el Día del Inmigrante, que es el 4 de septiembre, sí, que instituido ya en 1812, pero después ya terminado de codificar en 1948 por el gobierno de Perón, y donde se celebra, bueno, esta identidad múltiple, polifónica, tan rica y tan importante de una Argentina que, por supuesto, tiene todo su basamento en los pueblos originarios, pero esos pueblos originarios y el gaucho
que también es fruto de otra inmigración previa, de otra venida, ¿no es cierto?, de extranjeros previamente, dieron origen a esta identidad que caracteriza por lo menos casi en totalidad a esta zona del país que reconocemos como Pampa Gringa. Así es. Muchísimas gracias, Adriana. Ha sido muy gentil, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias y bueno, a quienes quieran venir mañana, espero, bueno, pasar un momento grato y aprendiendo un poco de nuestra historia y de nuestra identidad.